Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. En el programa de hoy vamos a revisar tres aristas: el proyecto de ampliación del Canal de Panamá a 100 años de su funcionamiento, el relevo de Ricardo Martinelli y el Tratado de Libre Comercio que acaban de firmar México y Panamá. Emancipada de España en 1821 y anexada de forma voluntaria a Colombia, Panamá inició en 1855 las operaciones del ferrocarril que iba desde la capital en el Pacífico hasta la costa atlántica del Istmo. 23 años después, ante la negativa de Colombia para permitirle a Estados Unidos la construcción de un canal interoceánico, el país centroamericano fue incitado a sublevarse hasta obtener su independencia el 3 de noviembre de 1903. Una vez separado de Colombia, Panamá vendió los derechos del canal a los Estados Unidos, concluyéndolo en 1914 y que resultó un pasaje obligado para los buques que navegaban entre los océanos Atlántico y Pacífico. El 11 de octubre de 1968, a solo unos días de haber asumido la presidencia Arnulfo Arias Madrid, la Guardia Nacional dio un golpe de Estado estableciendo el inicio de una dictadura militar en el país que duró 21 años bajo 4 regímenes distintos. En mayo de 1989, el general Manuel Antonio Noriega, comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa, anuló los resultados electorales presidenciales, suspendiendo en septiembre la Constitución y asumiendo el control de la nación. En respuesta, el 20 de diciembre de ese año, el ejército de Estados Unidos invadió Panamá con el propósito de capturar a Noriega, lo que consiguió el 3 de enero de 1990, llevándolo ante los tribunales estadounidenses acusado de narcotráfico y marcando el fin de la dictadura militar en Panamá. Durante la invasión, Guillermo Endara Galimani prestó juramento como presidente de la República, quien había sido el ganador de las elecciones anteriores del 7 de mayo de 1989, abolidas por el régimen militar de Manuel Antonio Noriega. El 31 de diciembre de 1999, bajo el mandato de Mireya Moscoso, la primera mujer presidenta de Panamá, y en fiel cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, se asumió el control total del canal de aquel país. Los siguientes gobiernos de Panamá correspondieron a Martín Torrijos Espino de 2004 a 2009 y Ricardo Martinelli de 2009 a 2014. Centroamérica no se puede entender bajo un mismo patrón. La heterogeneidad y la disparidad ha sido más la regla que la excepción. Un ejemplo emblemático ha sido Panamá, un país lacerado en materia de soberanía desde que perteneció al virreinato español de la Nueva Granada y que más adelante se convirtió en territorio de la Gran Colombia. Su posición geográfica única, que la hacen ser un país puente de este intercambio comercial y de unión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, siempre la han convertido en un teatro de los intereses geopolíticos. En otras palabras, Francia, China, Estados Unidos y Rusia han puesto su mirada estratégica en Panamá en diferentes momentos de la historia. Hablar de Panamá es hablar de muchas cosas. De entrada, una enorme dificultad por construir una nación que ha tenido la enorme dificultad de los temas de la independencia, de la soberanía. Sin duda, hablar de Panamá es hablar de una nación moderna en el sentido de la construcción del Estado. Como recordarán, en la parte de la historia de América Latina y el Caribe, Panamá era parte anteriormente de la llamada Gran Colombia, y esta mirada que vincula Centroamérica como también camino para América del Norte y el sur de América lo convierte en un centro estratégico donde la geopolítica sigue funcionando a veces con esquemas del siglo XIX, principios del siglo XX, y en pleno 2014 estos elementos vuelven a inspirar la historia contemporánea de esta importante región del Istmo Centroamericano. Yo creo que con ser eso verdad que a todos nos marca la geografía, nuestra posición geográfica,
yo creo que en el caso de Panamá le ha marcado de una manera mucho más determinante. Es un istmo estrecho que une y separa. Une América del Norte y América del Sur y separa los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, es una zona de comunicaciones de una enorme importancia. Eso lo valoraron mucho los españoles que vinieron, los conquistadores españoles, y valoraron mucho la posición estratégica y geográfica de Panamá. Tras 82 años de unión a Colombia, Panamá consiguió su independencia en 1903, cuando la hegemonía de Estados Unidos se apoderó de este pequeño país centroamericano. A través de la firma del Tratado Hay-Herrán, que más adelante fue rechazado por el Senado colombiano, se le concedía a Estados Unidos el derecho de construir el canal interoceánico y uso a perpetuidad. Fue hasta que se firmaron los tratados Torrijos-Carter de 1977 cuando el rumbo soberanista de Panamá encontró resonancia, gracias al general Omar Torrijos, el caudillo panameño que le supo imponer un coto a la agenda de intereses extranjeros comandados por Estados Unidos. Sin embargo, todos sabemos que en el caso de Panamá, el istmo panameño pues ha tenido sin duda un interés particular, porque las grandes potencias del siglo XIX, del siglo XX, como fue el caso de Francia en su momento, Gran Bretaña, después Estados Unidos, sobre todo con la parte de la construcción del Canal de Panamá, pues nos hablan de estos elementos donde los medios de transporte siguen funcionando dentro no solo del imaginario internacional, sino dentro de la infraestructura de las comunicaciones del pleno siglo XXI, con todos los problemas que una empresa de esta envergadura pues tiene en la actualidad. Bueno, pues yo creo que es fundamentalmente positivo, muy positivo, que el canal pasara a manos panameñas, es lo lógico y lo natural, ¿no? Es más extraordinario la situación anterior, que estuviera administrado por los Estados Unidos. Quizá los panameños piensen que se tardó mucho en que pasara a manos panameñas, pero yo creo que fue positivo la firma del acuerdo Carter-Torrijos y que luego finalmente se cumplimentó en 1999 o en el 2000. Y no es casualidad que lo hiciera un presidente pues como Carter, que ha sido un presidente que ha defendido los derechos humanos en todo el mundo y que lo sigue haciendo como expresidente, ¿no? Lo anómalo era que el canal no fuera panameño. La historia fundacional de Panamá no pudiera entenderse sin las claves históricas, políticas, económicos, militares y de política exterior que todas se entrecruzan en el Canal de Panamá, la vía interoceánica construida por Estados Unidos y por la cual transita el 5% del comercio mundial. No releguemos el hecho de que Panamá en 1989 tuvo que sufrir la invasión de Estados Unidos y la destitución del general Manuel Antonio Noriega. El mensaje que llegaba tras el fin de la Guerra Fría y la necesidad de la política exterior de Washington de recrear un nuevo enemigo para seguir imprimiendo sus intereses estratégicos en la región. La narrativa de que América Latina estaba siendo penetrada por los problemas de la subversión, corrupción, narcotráfico, el pretexto justamente este último para dilatar y no devolver la zona del canal. En el siglo XIX los franceses estuvieron interesados en construir el Canal del Panamá. En el siglo XX fueron los estadounidenses y ahora se habla de la posibilidad de la construcción de un canal interoceánico bajo la presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua, pero patrocinado por China. Sin duda, hoy la geopolítica del siglo XXI, que habla de uno de los principales actores en esta dimensión internacional que es China, que ya no solo tiene un interés en el sentido comercial en buena parte de América Latina, sino también a nivel de las comunicaciones interoceánicas, es decir, la posibilidad de abrir un canal pues en esa zona que también en el siglo XIX, por aquellos geólogos y por aquellos aventureros que transitaban cerca de Managua, pues decían que era también posible abrir un nuevo canal de navegación ahí con menor costo, con una cercanía pues más evidente hacia el Pacífico o también hacia el Atlántico de los Estados Unidos,
antes que llegara a Panamá, pues bueno, nos habla finalmente de este interés estratégico de lo que es el Istmo Centroamericano. Fue hasta el año 1999 cuando Panamá asumió la plena soberanía y administración del canal y zonas aledañas. Con ello culminaba el largo periodo de penetración política, control económico e intervencionismo militar estadounidense, que a su vez inauguraba otro conflicto de intereses. Los continuos enfrentamientos entre compañías constructoras y financieras de carácter transnacional para mantener y, en su caso, ampliar el Canal de Panamá. Precisamente en el marco de los 100 años de su funcionamiento, se propuso su proyecto de ampliación. Las diferencias entre el consorcio de Grupos Unidos por el Canal, la constructora española SACIR y la italiana Impreglio, con la autoridad del canal, que terminaron por detener las obras durante 2 semanas en febrero del 2014 y mismas que se reanudaron con la consigna de finalizarlas en 2015. El problema aquí fue un problema administrativo que ya no tiene que ver con la lógica de la discusión de los tratados Torrijos-Carter en aquel entonces, sino pues una cuestión dinámica empresarial, es decir, los presupuestos de la ampliación pues, se fueron finalmente a las nubes. ¿Y quién iba a ser el responsable? Si las empresas que en un primer momento, una empresa española había dicho que pues, ellos iban a ser responsables y tenían un margen finalmente hacia la alza, pues tenían finalmente como correlato pues, a un responsable mayor que era el gobierno panameño, y las negociaciones tan arduas previo a la cancelación de los trabajos de la ampliación, esas 2 semanas de paralización de la misma, pues finalmente provocó serios problemas sobre el futuro de esta ampliación. La ampliación del Canal de Panamá puede tener dedicatoria frente a otras rutas comerciales que se están abriendo paso. En Colombia hay un proyecto de vía férrea para conectar al Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y mismo en el que ya está apuntado China. Por otro lado está la llamada Ruta del Ártico, que ahora con el deshielo asociado a los efectos adversos del cambio climático puede conectar más fácilmente a China y a Rusia con Canadá. Y esto pudiera suponer una ruta comercial que pudiera darle competencia al mismo Canal de Panamá. Pero por otro lado, no olvidemos lo que está pasando en Nicaragua, con el gran sueño del presidente Daniel Ortega, que busca construir un canal interoceánico que posiblemente se haga realidad, pues ahora lo está financiando también China. ¿Realmente es necesario buscar la ampliación del Panamá para poder competir frente a otras rutas que se están abriendo? Yo creo que tiene que ver también con el interés estratégico en el sentido comercial de otras potencias. En el caso de China, creo que el interés en abrir esta ruta de navegación por el estrecho nicaragüense es muy claro, ¿no? Es decir, no solo mantener presencia en nuestro continente, sino también tener cierto control en la dinámica del movimiento y del transporte naval, pues de bienes, manufacturas, y en alguna medida también pues revisar cuál es su posición estratégica de vinculación económica a nivel bilateral con alguno de estos países, en particular en el caso de Nicaragua, ¿no? Que sería una inversión desde la lógica del gobierno nicaragüense importante para el desarrollo dinámico de ese país y que pudiese despegar la economía nicaragüense como lo pretendieron por allá de principios de los años 80. La consolidación de la nación panameña está asociada a una historia de rivalidad y de conflictos. La consigna de forjar una identidad colectiva nacional que en gran parte estuvo asociada a la historia del canal, un ícono del nacionalismo y de soberanía. Pero en este andar, en materia democrática, Panamá ha enfrentado un camino empedrado. Golpes de Estado, dictaduras militares y regímenes autoritarios han marginado el juego de la política y también retrasaron los ideales de la sociedad de participar en la toma de decisiones. A partir de la invasión estadounidense y de los 4 procesos electorales y generales celebrados desde entonces, se pone en evidencia el sistema multipartidos que existe en Panamá.
Si bien se apuntan 6 candidatos presidenciales a las elecciones del 4 de mayo del 2014, hay 2 fuerzas históricas que han rivalizado permanentemente en el espectro político panameño. El arnulfismo, que hoy se aglutina bajo el Partido Panameñista y que encuentra como fundador a Arnulfo Arias, quien fuera presidente de Panamá en 3 ocasiones, en contraste con este movimiento del torrijismo en manos del Partido Revolucionario Democrático, fundado por el general Omar Torrijos en 1978, el padre del nacionalismo panameño. Hay que recordar en la imagen del general Torrijos a alguien que logra convocar no solo a los sectores populares panameños, en algún momento comerciantes, empresarios también creyeron en las políticas y en las propuestas del general Torrijos, y que en alguna medida convocó a que otros países que no estaban tan de acuerdo con esta mirada nacionalista en toda América Latina llevara finalmente a una política de contención a estas aspiraciones nacionales y de reconocimiento y de nacionalización de empresas o de la readministración, pues de condiciones que estaban embarcadas para otro destino, como fue la zona del Canal de Panamá. Tras varios años de alternancia política entre el torrijismo y el panameñismo, en 1998 se introdujo un tercer elemento a la tradicional escena política panameña: la creación del Partido Cambio Democrático, que fue fundado por el actual presidente Ricardo Martinelli, quien resultó victorioso en las elecciones de mayo del 2009 gracias a la coalición de partidos que lo apoyaron. Fue el Partido Panameñista, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, conocido tradicionalmente como Molirena, y el Partido de Unión Patriótica, quienes lo apoyaron dentro de la Alianza por el Cambio. Pronto las fisuras tomarían color cuando se rompió el pacto con el Partido Panameñista en 2011, aquel partido que abandonó el radicalismo para abordar una posición de liberalismo más progresista. Lo que estamos viendo y atestiguamos es el nacimiento de una cantidad de partidos políticos impresionante. Independientemente de que muchos vienen previo a la intervención de los Estados Unidos en su origen, antes de 1989, la realidad es que el sistema de partidos panameño es post la invasión de los Estados Unidos. Entonces son partidos muy jóvenes, pero que reclaman para ellos toda una serie de estructuras nacionales, así sean partidos con una vocación pues más vinculada a proyectos económicos o proyectos políticos más vinculados con un sector social. Todos se dicen partidos que tienen un origen nacional y nacionalista, ¿no? Es decir, entonces es un nacionalismo muy especial. Ricardo Martinelli, el presidente y multimillonario empresario, se despide del poder con índices muy bajos de popularidad, con escándalos de corrupción y con una enorme pugna con su vicepresidente panameñista Carlos Varela, quien se presenta ahora como candidato presidencial y que según las encuestas se coloca en el tercer lugar, apoyado por personas disidentes del partido Molirena. Sin embargo, las 2 personas de mayor relevancia en este rally electoral son el oficialista José Domingo Arias, quien posee la mayor intención del voto frente al candidato opositor Juan Carlos Navarro del PRD. De esta manera se dibuja un tripié político en Panamá que necesariamente requerirá de la formación de alianzas para imponer hegemonías. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el gran legado de la presidencia de Ricardo Martinelli? Yo creo que Martinelli es una experiencia interesante, primero como candidato a la presidencia. En las elecciones del 2009, un candidato que pues aparece ahí en un partido... Y empresario, ¿no? Y multimillonario. Multimillonario, que en la primera campaña electoral obtiene el 5% de los votos, pues bueno, nadie daba en el mercado de partidos pues mucho por él en las siguientes elecciones. Sin embargo, su empecinamiento, en el mejor sentido, pues le llevó a que pues casi 5 años después obtuviera el 60% de los votos. Si juzgamos el gobierno del presidente Martinelli
desde dos puntos. Tenemos en cuenta dos áreas que el presidente Martinelli ha valorado especialmente. Una, la creación de infraestructuras. Caramba, Panamá ha invertido 15.000 millones de dólares durante los 5 años de mandato del presidente Martinelli en creación de infraestructuras. Y ha dado mucha importancia también al área social, creando el Ministerio de Desarrollo Social. En infraestructuras, pues en infraestructuras ha creado el metro. Es el único país centroamericano que tiene el metro y está llevando a cabo las ampliaciones del Canal de Panamá. Y en asuntos sociales, pues por ejemplo, hombre, el programa este de 120 a los 70, que es la subida de las pensiones a los ancianos, subida a 120 dólares, ¿no? El programa de becas universal, el programa para jóvenes. O sea, ha habido, y ya digo, la creación por primera vez en Panamá de un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? La campaña política en Panamá en este 2014 se destaza en medio de golpes bajos. La descalificación que ha hecho el presidente Ricardo Martinelli en torno a la figura de Juan Carlos Navarro por acusarlo de recibir financiamiento por parte de Nicolás Maduro y de Venezuela. Habría que poner en contexto las enemistades que el presidente de Panamá se ha comprado con los países del ALBA, una constante de su política exterior que, por cierto, lo hicieron romper relaciones diplomáticas entre Venezuela y Panamá en marzo de este año. Esto sucedió cuando Panamá convocó a una reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el marco de las protestas sociales que estaban tomando color en Venezuela. Panamá ha atestiguado un crecimiento económico sostenido de una tasa de alrededor del 6% como mínimo en la última década, con un pico del 8% en el año 2013 y con un pronóstico favorable del 7% según lo que estima el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hay varios factores que explican la bonanza económica de Panamá en estos últimos años. Obviamente, la dinámica que implica el Canal de Panamá y ahora su ampliación, la zona libre de Colón y esta modalidad de país como paraíso fiscal que lo hacen ser un imán para atraer inversión extranjera y flujos de capital transnacional. Panamá se posiciona como un estudiante aplicado en materia de finanzas públicas. Un acertado manejo de la deuda pública y un déficit fiscal controlado que junto con la caída del desempleo lo sellan como la economía más dinámica de Centroamérica, aunque todavía tiene enormes pendientes como la de amortiguar la tasa de pobreza, reducir los márgenes de disparidades, distribuir de manera más equitativa los ingresos, así como encarar las graves deficiencias en materia de infraestructura básica. También hay que reconocer que se incrementó un número importante de empresas extranjeras y nacionales que invirtieron en Panamá en estos años, pero también hay que decirlo, tuvo que enfrentar en algún momento pues algunas resistencias de maestros, de empleados del sector salud, por demandas de carácter laboral que quedan ahí como testimonio de esta administración. La economía panameña, basada en sus características de paraíso fiscal, ha tenido que enfrentar los embates de la desconfianza que muchos gobiernos del mundo han mostrado al calor de la crisis económica global. Bajo la embestida del G20 y de la necesidad de capitalizar a los gobiernos y de transparentar el sistema financiero internacional, hoy los decisores presionan para cancelar la condición de anonimato en los que se han zambullido los paraísos fiscales, aquellas economías en las que las empresas no pagan impuestos, cuentan con leyes de confidencialidad y con normativas sumamente laxas para el capital privado. Precisamente la decisión de Panamá de abolir el anonimato de algunas de sus transacciones financieras, firmar acuerdos de doble tributación y de intercambio de información fiscal la hacen escalar hacia una economía más formal y transparente. Evidentemente está el tema del paraíso fiscal, que es algo que a todo el mundo nos preocupa mucho y que yo creo que la tendencia en el mundo es acabar con los paraísos fiscales
y a dar la máxima transparencia posible a la labor de los bancos y a los depósitos bancarios, ¿no? Panamá, evidentemente, pues es un país que tiene una legislación que permite una flexibilidad bancaria notable, y en el mundo hay una presión para acabar con los paraísos fiscales. Yo creo que eso es bueno para todos. Que quien gane dinero lo declare en la hacienda de su país y que ahí se ganen impuestos, que se paguen impuestos. También creo que los medios poco contribuyeron a crear una imagen donde la transparencia de estos entonces paraísos fiscales de los 70s y 80s, pues tendrían que modificar su conducta a nivel internacional, dadas las crisis que vivimos desde finales del siglo pasado, más o menos 1997 a la fecha, donde la transparencia de las instituciones financieras, pero también de los gobiernos, es necesaria pues para tener una compensación necesaria en la sociedad internacional, no solo la que invierte, sino la que está recibiendo los efectos de la misma. Ningún sistema bancario puede hoy jugar casi con el secreto bancario como una condición de presentarse en el sistema internacional. Al contrario, es muy mal valorado por las instituciones que se encargan de la rendición de cuenta internacional. Y creo que Panamá ha ido avanzando. Por diferencias fiscales, Panamá ha tenido que enfrentar trabas para formar parte de mayores redes de libre comercio. Esa fue una de las razones por las cuales las negociaciones con México tardaron más de una década en concretarse. Ciertamente, con la reciente visita oficial del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a México, se pavimentó el camino para firmar el Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones, que ahora tendrá que enfrentar la anuencia de los congresos. Es en el marco del 110 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales que Panamá y México logran un mayor entendimiento, quizá el incentivo para que Panamá forme parte de la Alianza del Pacífico, un escenario que se antoja probable cuando la economía centroamericana tiene esquemas comerciales ya pactados con Colombia, Perú y Chile. Yo creo que es fundamentalmente positivo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y México. Afecta tiene 21 capítulos, según he podido ver, y afecta a unos 4.000 aranceles. El comercio bilateral entre México y Panamá no es que sea espectacular, pero ha subido mucho. En el 2002 eran 339 millones de dólares y en el 2013 ha subido a 1.064 millones de dólares, de manera que se ha multiplicado por 3 o por 4, ¿no? Hay un superávit pequeño, pero hay un superávit favorable a México, como es lógico, ¿no? Los panameños han visto con muy buenos ojos el Tratado de Libre Comercio con México, porque ellos le permiten reexportar algunos de los productos que importan de México y los exportan a terceros países, de manera que ellos importan algunas materias primas o productos semi-manipulados de México y ellos terminan el proceso de producción y lo reexportan, de manera que es una alianza que conviene a ambos países, ¿no? México respalda el ingreso de Panamá a la Alianza del Pacífico. Esta decisión no es un acto menor, pues pudiera dar un giro geopolítico y estratégico mayor. ¿Por qué? Porque el hecho de que Panamá forme parte integrante de la Alianza del Pacífico le pudiera dar mayores posibilidades de un eventual ingreso al Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP, que está comandado por Estados Unidos para contrapesar la hegemonía de China. Ello pudiera significar un boleto de entrada para que Panamá forme parte del bloque latinoamericano que de alguna manera ya está incursionando con este megaacuerdo de Asia-Pacífico. Nos despedimos de ustedes de Vértice Temático. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.